Ya tenemos a Renato Garín, que está al teléfono porque algo debe haber pasado, porque no llegó aquí. ¿Qué pasó, Renato? Hola, Fernando, buenos días. Larga noche anoche en el CERVEL. Aquí estamos. ¿Eres candidato o no? Así es, distrito 14, cerrando la lista número 7. Ya. Bueno, de eso no vamos a conversar hoy día, vamos a conversar de la análisis internacional. Así es. Fíjate que yo me gustaría hacer dos tipos de disquisición respecto de lo que está pasando en el exterior. Uno es esta suerte de juego de matones, a ver quién hace la ostentación tanto argumental o de movimiento de tropas y ejercicio más chora. Si los norcoreanos o Estados Unidos y Corea del Sur, como lo han hecho en estos últimos días. ¿Qué se puede esperar de eso, Renato? Bueno, la guerra de Corea, cuando comienza en 1950, fue siempre un foco de atención del mundo precisamente porque se trataba de un lugar donde podía estallar un conflicto de grandes proporciones. Cuando Estados Unidos va a la península de Corea después de la Segunda Guerra Mundial, ya en Estados Unidos se establece la idea de que haya un foco de conflicto en la península de Corea muy complejo, y de hecho tú sabes que nunca se cerró formalmente el conflicto militar en la península de Corea. Estados Unidos nunca firmó la paz con Corea del Norte, entre otras cosas porque Corea del Norte nació, digamos, como nación precisamente en esa época, ¿no? Entre el 47 y el 50, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces, Estados Unidos no tiene paz formalmente con Corea del Norte. Y hoy día lo que estamos viendo es el recrudecimiento más grave probablemente de los últimos 40 años respecto a esta relación. Y lo más grave todavía es que hay especulaciones muy serias respecto a que Corea del Norte tiene efectivamente armas nucleares. Entonces, claro, cualquier tipo de especulación respecto al futuro militar de esa zona pasa necesariamente por pensar que Corea del Norte tiene el botón rojo, digamos, que podría causar un desastre nuclear, ¿verdad?, en la zona de Corea del Norte. Sí, ahí hay una cosa bien interesante. Acuérdate también que en la guerra de Vietnam, Estados Unidos nunca reconoció esa guerra como guerra formal en términos jurídicos, porque para que hubiese una guerra contra otro Estado tenía que reconocer que había otro Estado, y no reconocía a Vietnam o el país de Ho Chi Minh, digamos. Claro, lo mismo pasó en Corea del Norte, digamos. Claro, y en este caso tiene un componente adicional, que es que Corea del Sur es un aliado natural y muy profundo tácticamente de Estados Unidos. Tú sabes que Corea del Sur, junto con Japón, son los grandes pilares de Estados Unidos en esta zona, y Corea del Norte está en la frontera con Corea del Sur y tiene al frente a Japón. Entonces es muy grave para Estados Unidos tener a la Corea del Norte armado militarmente de la manera que se especula que tiene, y además para el sentido táctico de la península de Corea. Tú sabes que Corea del Norte tiene la frontera con China, y eso también es muy importante respecto del desempeño militar de la zona de Corea del Norte, porque te abre, digamos, un espacio demasiado incierto respecto a cómo China se va a tomar este tipo de conflicto con Estados Unidos. Y por el otro lado tú tienes que Corea del Norte también tiene frontera con Rusia por el otro lado, ¿no? Y con Vladivostok, que es la ciudad más limítrofe que tiene Rusia con Corea del Norte. Entonces, para Vladimir Putin y para los líderes chinos, esto es muy grave. O sea, tienen un conflicto prácticamente en su patio trasero, ahí atrás de su control político, y Estados Unidos a la vez tiene hoy día un foco de conflicto ahí del cual no va a ser fácil salir, porque Corea del Norte tiene esta política de los ensayos nucleares, que también es difícil de tolerar para Estados Unidos. O sea, tener misiles y tener pruebas atómicas, digamos, o supuestas pruebas atómicas ocurriendo ahí en la frontera con Corea del Sur es bien complejo, yo creo. Por eso me parece que el futuro del conflicto ahí viene complejo. Sí, la otra cosa que pasó ayer y que también es interesante, que tiene que ver también con Trump y con Estados Unidos, es que se esperaba bastante este discurso que él de alguna manera subrayó respecto de Afganistán, y había todo tipo de especulaciones, incluso señalando que en este momento donde estaba necesitado Trump de una suerte de golpe de ánimo, podía terminar con la presencia de tropas en Afganistán y volverse a replegar acá. Y bueno,
hizo el discurso y parece todo lo contrario. Habló de metas y no plazos, e incluso se va a enviar más tropas a Afganistán. Así es, así es. Y de hecho, las mismas huestes republicanas estaban muy sorprendidas respecto a que Trump decida continuar con este plan militar en Afganistán, que es un plan militar que ya lleva, imagínate, casi 15 años a esta altura, del 2002 al 2017. Por supuesto que ha ido bajando la intensidad militar de Estados Unidos. Obama sacó bastantes tropas, tuvo un intento muy serio por terminar el conflicto, ¿verdad? Mi impresión es que Afganistán es una caja de sorpresas todavía, porque todas las investigaciones que hay respecto de cómo se está distribuyendo el ISIS y cómo se están distribuyendo las nuevas fuerzas que nacen, ¿no?, de la muerte de Saddam Hussein en Irak, ¿no?, que nacen de el desarme de Al-Qaeda en esta zona, lo que están diciendo es que Afganistán es un reducto donde varias fuerzas que Occidente llama terroristas y de fuerzas que pretenden dividir estos países, que están encontrando en Afganistán y en las montañas de Afganistán, están encontrando un refugio. Y eso parece que va a ser la excusa, ¿no?, del gobierno de Trump para poder volver a entrar a Afganistán y abrir un nuevo conflicto ahí. Tú sabes que es uno de los 5 focos que tiene Donald Trump de manera constante en la Casa Blanca, ¿no?, que es Afganistán, Siria, Venezuela, Corea del Norte y el caso de Turquía, que es el que está menos activo, pero que todavía sigue en la fase política y sigue muy grave el caso de Turquía, ¿no? Sí, además hay una situación curiosa. Dentro del discurso ayer, él hace una relación en términos de lo que en Estados Unidos se conoce como nation building, que es reconstituir países, reconstituir la nación. Generalmente se ha justificado una invasión o la instalación de tropas en un país porque hay que reconstituir un país que estaba deshecho. Ayer él señala que se acaba esta reconstitución de los países y ahora se concentra básicamente, y lo dice literalmente, en matar terroristas. Claro. Lo que de paso le pega una repasada a Pakistán ayer también. Claro, exactamente, eso te iba a decir, que Pakistán efectivamente es uno de los otros países que puede entrar en un segundo círculo, digamos, de conflictos con Estados Unidos. Y además, fíjate este dato, tú sabes que se repite mucho el dato respecto a cuánta capacidad militar dejó Estados Unidos tirada, digamos, en Afganistán. Y tú sabes que hay registros que hablan de camionetas, tanques, para qué decir armas, digamos, de militares que se pueden trasladar de un lugar a otro. Es decir, la capacidad de reacción bélica que Estados Unidos dejó abandonada en Afganistán, en los caminos, ¿verdad?, en todo tipo de lugares militares, es enorme. Y una de las prioridades que tiene el gobierno de Trump es recuperar o al menos desactivar toda esa capacidad militar. Porque tú sabes que al menos durante la última época de la invasión, tú sabes, la manera en que se lanzaban los autos y los jeeps era con paracaídas. Tú sabes si sabe eso, que es muy curioso, ¿no?, que Estados Unidos empezó a probar un sistema que dejaban caer los vehículos militares con paracaídas y caían en el medio del desierto en Afganistán y lo iban a buscar. Bueno, se habla que hay cientos de esos vehículos abandonados en el desierto en Afganistán y que nadie ha ido a buscarlo, y que se teme que sean los terroristas quienes tomen ese tipo de armamento y de vehículos y coloquen, era que no, todo ese armamento que Estados Unidos deja abandonado contra el propio Estados Unidos. Sí. Bueno, eso es por el lado de lo que pasó ayer en Estados Unidos. Morales aquí por Twitter dice no hay que olvidar lo de Cataluña. Habla de la escalada del ISIS. La verdad es que esa no es una escalada, Patricio. ISIS está en un problema serio, está retrocediendo en todo lo que era territorial, está siendo derrotado en casi todos los frentes. Y lo que sí está pasando es que mientras es derrotado territorialmente, ya esto del califato y todo eso no tiene ninguna viabilidad, ha lanzado esta orden de trabajos espontáneos, digamos, y se atribuye todo lo que sucede, no tenemos idea si es que es cierto o no, pero estos son actos totalmente aislados, espontáneos, es señal más bien de debilidad de ISIS que de fortaleza, digo. Exactamente, y de hecho toda la información que hay en la prensa especializada en el tema del conflicto en Medio Oriente habla de que el ISIS se estaría fragmentando y estaríamos en presencia de grupos que ya no responden a los mismos liderazgos, sino que responden más bien a caciques territoriales, como tú decías, dado que le entró la desesperación, ¿no?, porque están siendo empujados a retroceder prácticamente en todas sus posiciones. Y el objetivo, como tú bien decías, del califato, como este sueño, ¿no?, esta quimera
esta escatología que tenía armado el ISIS, también desaparece del horizonte, porque militarmente el ISIS no va a lograr establecer un Estado islámico como se pensaba hace 2-3 años, y lo que queda es su repliegue, y lo más peligroso, por supuesto, es su acción en Occidente, en las capitales y en las ciudades grandes de Europa. Y de ese punto de vista, ciertamente que derrotar al ISIS territorialmente en Medio Oriente trae consecuencias humanas, digamos, en Occidente y en Europa, porque contestan y responden. Y es una guerra, digamos, no tradicional, ¿no? Donde no se puede prevenir el ataque terrorista porque es siempre en un lugar distinto, porque siempre involucrando naciones distintas. España hasta aquí no había tenido este tipo de atentados desde lo de Atocha, y hasta aquí habíamos visto que España zafaba. Hoy día lo que vemos es que España entra en el conflicto básicamente porque Mariano Rajoy alineó a España ya hace un buen tiempo, ¿no? Desde José María Aznar para adelante, que España está en esa, con este eje de Estados Unidos e Inglaterra, donde España básicamente lo que hace es apoyar a Estados Unidos. Sí, eso es interesante. No digo que el ISIS no tenga fuerza, lo que digo es que el ISIS, que en algún momento dado, hace 2 o 3 años, se planteó como como objetivo tener un control territorial y abarcó tierras en Irak, tierras en Siria. Ese ISIS que parecía como una suerte de nuevo país que se podía establecer y que empezó a bombardear en términos masivos usando el terrorismo. Bueno, hoy día está reducido básicamente a una mínima expresión, pero por lo mismo ha dado esta suerte como el equivalente a lo que antes se conocía como tierra arrasada. Cuando tú tenías que abandonar un lugar, no le dejabas nada al que te había derrotado, lo quemabas todo. Bueno, están perdiendo en todas partes, pero han lanzado esta suerte de yihad de última hora, donde las personas en términos individuales decidan cómo efectuar actos de terrorismo, que son menores en términos de volumen, son menos masivos, pero son extraordinariamente impactantes. Así es, Fernando. Y fíjate que la táctica de quemar las ciudades, como tú dices, que es ir retrocediendo, y a medida que uno va retrocediendo, ir quemando los lugares, ir dejando sin alimentos, sin agua los lugares, lo que hace es que va siendo muy difícil el avance de las tropas, ¿no? Entonces el repliegue es más efectivo desde el punto de vista de quien se repliega si tú vas dejando sin recursos las ciudades. Y esto viene, tú sabes, viene de Napoleón. Cuando Napoleón invade Rusia por primera vez, los rusos se repliegan y le van quemando las ciudades a Napoleón hasta que lo derrotan, ¿no? Porque lo obligan a ser tan profundo tácticamente, no tener que llegar tan adentro, que luego es incapaz de retroceder y lo pilla el invierno. Y luego le pasa lo mismo en la Segunda Guerra Mundial a Hitler. Hitler intenta invadir Rusia, ¿no? Intenta un frente ruso contra Stalin, y Stalin le hace lo mismo que le hicieron a Napoleón 2 siglos antes, ¿no? Que es que retroceden, queman Stalingrado, de hecho, en este caso los rusos, y obligan a los alemanes a entrar tan profundamente en Rusia que después no pueden devolverse, y les pilla el invierno y pierden la guerra. Y en el caso de Medio Oriente, lo que está haciendo el ISIS, creo yo que dentro de todo es una buena táctica para ellos, porque lo que hacen es obligar a Estados Unidos a buscar a sus líderes y a buscar a estos cabecillas de forma prácticamente anárquica, es decir, es un conflicto muy sui generis, porque Estados Unidos tiene que buscar a sus líderes por todo Medio Oriente, mientras el ISIS lo que hace es ir retrocediendo tácticamente, quemar las ciudades y atacar en las capitales europeas. Entonces es un conflicto bien curioso, Fernando, bien impredecible, creo yo, bien impredecible, porque el ISIS no tiene hoy día, o al menos no que se sepa, una cabeza militar visible, es decir, que respondan todos al mismo líder. Y eso te da una anarquía dentro del ISIS que te pueden golpear mañana donde sea. Sí, efectivamente, tiene impacto más reducido, pero es mucho más fuerte en términos de la sorpresa, porque puede estar en cualquier parte, puede usar cualquier método, puede ser qué sé yo, desde personas que sacan un cuchillo y apuñalan al azar, hasta las camionetas y automóviles pasando por lugares que están muy concurridos. Bueno, sabes que Donald Trump en su campaña, cuando hablaba de los temas militares, siempre repetía la idea del factor sorpresa. Él decía, lo clave aquí es el factor sorpresa, sorprender al enemigo. Yo te diría, yendo desde ese principio que estableció Trump a un tema más global, yo pienso que el factor sorpresa es hoy día el gran criterio bélico en el mundo. O sea, el ISIS trata de sorprender a Europa con su atentado, Estados Unidos trata de sorprender con su bombardeo, Corea del Norte trata de sorprender a Occidente con sus ensayos nucleares, ¿verdad? Y sus ensayos militares. Entonces estamos en un contexto
de guerras o de guerras poco tradicionales, donde la clave es sorprender al enemigo. Si tú te acuerdas que Obama, de lo que más se le criticaba a Obama militarmente, es que el Pentágono con Obama avisaba, ¿te acuerdas? Avisaba 2-3 días antes. Y la prensa se enteraba de que viene un bombardeo en Mosul, que viene un bombardeo en tal ciudad, y eso fue debilitando también el liderazgo militar de Obama. Es muy curioso, ¿no? Que es que estamos, ¿te acuerdas tú de la teoría del hombre loco que te interesa mucho, ¿no? De Henry Kissinger respecto de Richard Nixon, ¿no? La idea de que hay un hombre loco en la Casa Blanca, sí, y que no hay que provocarlo. Bueno, aquí estamos en la teoría de los hombres locos, porque Donald Trump es un hombre loco, digamos, en este sentido. El líder de Norcorea es otro imponderable, digamos, y todos estos liderazgos del ISIS también lo son. Entonces estamos en una época donde la paz mundial reside en la teoría de los hombres locos, digamos, de no provocarlos, y que no se provoquen entre ellos, lo que es bastante curioso, ¿no? O sea, pasar de una época de Richard Nixon a una época donde Estados Unidos tiene básicamente la misma táctica militar que Norcorea, que es la sorpresa militar. Ahora, desgraciadamente, Renato Garín, una vez que una táctica se usó y funcionó y se conoció, usarla de nuevo es un chiste repetido porque ya te conocen la mano. Lo que tú mencionas con la teoría del loco en la época de Richard Nixon, que es algo que Kissinger, cuando conversaba con las autoridades de Vietnam del Norte, decía, mira, yo no sé cómo contener a este presidente, que está medio hinchado, quiere tirar una bomba nuclear controlada, así que mejor que lleguemos a acuerdo, porque si no este gallo está tan loco, está tan insano, que va a tirar la bomba, y puede hacerlo. Bueno, y ahí se amarraban las cosas, se controlaban las cosas, y funcionó. Y después se informó de esto, porque todos se quieren vanagloriar del éxito de las tratativas, en algún caso, a pesar de que Estados Unidos perdió esa guerra. Y por lo tanto, repetir la lógica del hombre loco, la única forma de hacerlo es que efectivamente tengas locos de verdad en los lugares donde están facultados para hacer ese tipo de medidas. Bueno, y hay, efectivamente, yo creo que en Estados Unidos y en Corea del Norte, 2 personas que eventualmente podrían no pensar mucho a la hora de tener que enfrentar bélicamente a sus enemigos. Y en el caso de Trump, Fernando, su soledad política es bien sorprendente. Donald Trump cortó su vínculo con el Partido Republicano al despedir hace 3 semanas a Rainer Previous, sí, y ahora a Steve Bannon. Steve Bannon la semana pasada dejó su puesto en la Casa Blanca y volvió a su medio de comunicación que él había levantado antes. Y la ausencia de Steve Bannon lo que hace es que, pese a que Bannon ha sido muy criticado y pese a que Bannon tiene todo este discurso de la supremacía racial, ¿verdad?, y es muy polémico, al menos Bannon ofrecía una dirección política. Lo que hoy día vemos que la Casa Blanca es básicamente un velero sin brújula y que no hay conducción política más allá de los caprichos del presidente o de la familia del presidente. Eso es bien curioso que la principal potencia del mundo, su sistema político haya terminado desembocando, digamos, en un liderazgo de este tipo, ¿no? Que es un liderazgo caudillista, un liderazgo populista contra los partidos, ¿verdad? Que a la vez habla desde la élite económica. Es un liderazgo muy curioso, Donald Trump, para esa élite. Entonces Donald Trump, para poder satisfacer a ese mundo republicano profundo, solo tiene el botón de la guerra. Y el botón de la guerra es un botón que en Estados Unidos funciona. O sea, si Donald Trump busca la reelección en base a una guerra, yo creo que la puede conseguir. Y eso es bien curioso, es bien sorprendente, es decir, creer, digamos, que la sociología norteamericana, tan compleja, tan profunda, de tanto tiempo, haya desembocado en un líder loco, digamos, como diría Kissinger, con este comportamiento institucional, o sea, sin partido político, sin redes políticas en Washington, sin un discurso claro, sin una estructura clara. Básicamente su estructura es aguantar. Sí, es verdad, pero ¿aguantar qué? Se está empezando. Claro, eso te iba a decir, o sea, uno puede entender que alguien aguante cuando está terminando su gestión, ¿no? Cuando le queda 1 año, cuando le quedan 6 meses, cuando es pato cojo, como decimos acá. Pero el caso de Trump le quedan 3 años todavía y tiene que hacer elecciones de medio término en el Congreso y tiene proyectos de ley muy importantes que sacar en el Congreso del Partido Republicano. Y las mayorías parlamentarias para Trump están cada vez más difíciles, porque le faltan operadores políticos que manejen los votos, ¿no? Que le digan, mira, los votos republicanos son tantos, faltan tantos. Que era la pega que tenía Rainer Previous, ¿no? Y que hoy día no lo está haciendo nadie. Y fíjate que la Casa Blanca tiene hoy día una estructura donde pareciera que el aparato comunicacional es todo el aparato. Entonces Trump hoy día está descansando sobre estos noticieros alternativos, sobre sus periodistas cercanos, ¿verdad? Y eso le costó, creo yo, el puesto a Bannon,
que es que Steve Bannon no lograba sintonizar con esta estructura que quería Trump de un mensaje masivo popular. Bannon lo que quería era un mensaje no tan masivo, un mensaje más bien selectivo, y un mensaje más bien conflictivo, o sea, como dicen en Argentina, una grieta, ¿no? O sea, un conflicto social que la Casa Blanca supiera sacarle jugo. Y lo que pasó esta semana en Charlottesville, que fue estos movimientos, ¿no?, que ocurrieron con el tema racial, era ese tipo de conflicto, ¿no? Y yo creo que ahí viene el quiebre entre Bannon y Trump, que es que Bannon quería, yo creo, sacarle provecho a ese conflicto en Charlottesville y Trump no podía, en el fondo. Sí, es curioso lo que ha pasado con el presidente de Estados Unidos y sus cercanos, porque no sé cuántos ha perdido ya, pero yo creo que van como 8 o 9 del entorno mismo de la Casa Blanca. Eso es bien curioso, como si que un gobierno se instalara acá en Chile y al cabo de 6 o 5 meses tú tuvieras, por ejemplo, no sé, 8 o 9 personas de rango ministerial que son despedidos o renuncian por estar en contra de las posiciones de quien lo nombró hace nada. Claro, y eso, ojo, que esos son los 11 nombres que están en la Casa Blanca, digamos, que fueron despedidos, que renunciaron, y también para abajo había una serie de movimientos bien curiosos, o sea, de empresas donde se pasaron los gerentes a el gobierno, a instancias medias, a instancias superiores, y después se devolvieron a los 2 o 3 meses y dijeron no, mejor no. Eso es muy curioso. Hay estados, por ejemplo, como la Florida, donde Trump hizo sus nombramientos, ¿verdad?, a nivel federal, que es lo que él puede nombrar, y los perdió inmediatamente a los 4 o 5 personas que nombró, y se le dieron vuelta contra él. Porque tú sabes que en Florida tiene un conflicto el Partido Republicano muy serio, que está creciendo ese conflicto, que es probablemente el conflicto más duro que va a tener Trump de aquí para adelante, que es que en Florida hay una alianza contra Trump, que es la alianza del senador cubano descendiente Marco Rubio, que es muy relevante en la Florida, que es el senador que está viendo el tema de Venezuela, ¿no?, que de hecho se está hablando que Marco Rubio iría a Venezuela esta próxima semana a juntarse con Capriles. Y en la Florida también tiene su sede política Jeff Bush, el hermano de George W., hijo del padre de George Bush. Y esta alianza que se gestó entre Marco Rubio y Jeff Bush, en la Florida, básicamente lo que hizo fue cerrarle políticamente la Florida al presidente. Y esto para Trump es bien grave, porque él tiene su segunda residencia, que se llama Mar-a-Lago, que es una mansión espectacular, ¿no?, como una especie de resort que construyó Donald Trump, precisamente en un cayo ahí en la Florida, donde el mar se junta con un lago, un lugar precioso. Tú sabes que no tiene hoy día un aliado político en la Florida, Donald Trump, que es donde tiene su casa. Oye, déjame plantearte otra cosa que se ha hablado poco, por lo menos aquí en Chile, pero que es bien impresionante en el contexto de las renuncias y los despidos. Estados Unidos es un país que tiene no solamente servicios públicos formales, sino que además tiene una cantidad muy grande de servicios que corresponden a sociedad civil que colabora con el Ejecutivo, en los consejos de manufactura, en un montón de otras cosas que tienen que ver con asesoría, entre comillas, que se le presta al presidente de Estados Unidos desde un punto de vista voluntario a través de una serie de servicios y consejos. Y por lo menos 15 grandes empresarios económicos, han renunciado a sus puestos después de los comentarios de Donald Trump sobre lo que pasó en Charlottesville. Te voy a mencionar algunos. Kenneth Frazier, el CEO, el jefe máximo del laboratorio, uno de los más grandes del mundo, Merck. Kevin Plank, que es el jefe CEO también de Under Armour, la gran industria de confección de prenda deportiva. Brian Krasnich, que es el CEO, el jefe máximo de Intel. Scott Paul, que es el presidente de la Alianza para la Manufactura Estadounidense. El presidente del sindicato más grande que existe, FAL-CIO, Richard Trumka. Todos ellos tienen en común, el presidente máximo del directorio de 3M, todos ellos tienen en común que eran parte de distintos consejos asesores del presidente de la República y que después de los comentarios de Trump sobre Charlottesville, todos ellos renunciaron a seguir asesorando al presidente de Estados Unidos, lo que es un honor enorme y que es además una cercanía al presidente que ellos valoran, pero entiéndeme cómo.
Claro, lo que pasa es que en Estados Unidos está muy valorado el tema que ellos llaman el third sector, que es el tercer sector, ¿no? Que son las ONG, las empresas, las fundaciones, las corporaciones que en diversos niveles del Estado, federal, son llamados a consultas, ¿no? A organismos de consulta, algo así como el Consejo de la Corfo, ¿no? Que funciona a diversos niveles. Y de esas renuncias que tú mencionas, me parece que la más simbólica es la de Krasnick, que es la de Intel, que es el jefe de Intel, que es el de los procesadores de computador, que Intel tenía un plan de desarrollo con el gobierno de Estados Unidos, tanto para el Pentágono como para la NASA, de desarrollo de supercomputadores, ¿no? De inteligencia artificial prácticamente, en ambos niveles, militar y espacial. Y ese proyecto se estaría cayendo definitivamente, según yo leí la semana pasada, precisamente porque las cabezas de Intel no están de acuerdo con las políticas de la Casa Blanca. Y fíjate tú que estas renuncias que tú mencionas se dan en el contexto de que en Charlottesville lo que ocurrió fue una especie de asonada racista. Sí, pues. Una asonada racista, Fernando, que no se veía en Estados Unidos con ese carácter, digamos, hace mucho tiempo. Y te habla del profundo quiebre que hay en la sociedad norteamericana. Y es un quiebre que va más allá, digamos, de negros y blancos, que tiene que ver con una manera de entender la historia. ¿Has visto la polémica que está surgiendo ahora en Estados Unidos respecto de los símbolos confederados, ¿no? De que quieren bajar todas las estatuas de los confederados. Bueno, ese tipo de debate viene en Estados Unidos muy fuerte y Trump está quedando un poquito solo, ¿no? Aislado del debate internacional, aislado del debate interno, y de ese punto de vista su único botón, me parece, para poder llamar la atención, para conducir el liderazgo, es la guerra. Y eso es un incentivo muy perverso. Renato Garín, muchas gracias por haber estado con nosotros, que te vaya muy bien. Te mando un gran abrazo, Fernando. Chao. Conéctate a la web. Y